Penguin Random House Audio presenta Involución, de Max Brooks, narrado por Carolina Ayala, Jane Santos, René García, Raúl Arrieta, Fabiola Stevenson, Víctor Manuel Espinosa, Noé Velázquez, Caro Capielo y Alberto Santillán. A Henry Michael Brooks, que conquistes todos tus miedos. Qué fea bestia es el simio, y cuánto se parece a nosotros. Marco Tulio Cicerón. Introducción. Bigfoot destruye pueblo. Ese era el título de un artículo que recibí poco después de la erupción del monte Rainier. Creía que era spam, el inevitable resultado de buscar tanto por internet. En aquel momento estaba acabando de redactar lo que parecía mi artículo de opinión número 100 sobre el Rainier, en el que analizaba todos los aspectos de lo que debería haber sido una calamidad predecible y evitable. Como el resto del país, necesitaba datos, no sensacionalismo. Gran parte de los artículos de opinión sobre el Rainier habían procurado apegarse a los hechos, porque de todos los fallos humanos, políticos, económicos, logísticos, que se habían producido ahí, era el aspecto psicológico, la histeria exagerada, lo que había acabado matando a la mayoría de la gente. Y ahí estaba de nuevo ese titular, justo en la pantalla de mi computadora portátil. Bigfoot destruye pueblo. Olvídalo, me dije. El mundo no va a cambiar de la noche a la mañana. Toma aire, bórralo y sigue adelante. Y eso estuve a punto de hacer. Pero esa palabra, Bigfoot. El artículo, publicado en un sitio web muy poco conocido de criptozoología, afirmaba que mientras el resto del país se había centrado en la furia volcánica del Rainier, un desastre más pequeño, pero no menos sangriento, había ocurrido a unos pocos kilómetros de distancia, en la aislada y lujosa comunidad ecológica de Greenloop, que contaba con tecnología de punta. El autor del artículo, Frank McRae, describía cómo la erupción no solo había impedido que se pudiera rescatar a Greenloop, sino que la había dejado indefensa ante una tropa de criaturas hambrientas similares a los simios que huían de esa misma catástrofe. Los detalles del asedio habían quedado registrados en el diario de una residente de Greenloop, Kate Holland, que era hermana de Frank McRae. Nunca encontraron su cuerpo, me escribió McRae en un correo electrónico que me envió a continuación. Pero si puede conseguir que publiquen su diario, quizás alguien que pudiera haberla visto lo lea. Cuando le pregunté por qué me había elegido, me respondió, porque he seguido sus artículos de opinión sobre el Rainier. Nunca escribe sobre algo que no haya investigado a fondo primero. Cuando le pregunté por qué pensaba que yo podía estar interesado en el Bigfoot, contestó, leí su artículo en Fangoria. No cabía duda de que yo no era el único que sabía cómo investigar sobre un tema. McRae había localizado de alguna manera mi lista de las 5 mejores películas clásicas sobre el Bigfoot, que había confeccionado hacía décadas para esa icónica revista de terror. En el artículo hablaba sobre cómo de niño había vivido el momento álgido del furor sobre el Bigfoot, y había retado a los lectores a ver estas películas antiguas con los ojos de un niño de 6 años que constantemente aparta la mirada de eso tan horrible que está viendo en pantalla para escrutar los árboles oscuros que susurran al otro lado de la ventana. El artículo debió de convencer a McRae de que una parte de mí aún no estaba dispuesta a despedirse de esa obsesión infantil. Debió de saber también que mi escepticismo de adulto me obligaría a investigar a fondo su historia, cosa que hice. Antes de volver a contactar con McRae, descubrí que sí había existido una comunidad llamada Greenloop y que había tenido una gran repercusión mediática. Había mucha información en los medios sobre su fundación y sobre su fundador, Tony Durant. La esposa de Tony, Yvette, también había dado varias clases online de yoga y meditación desde la casa común del pueblo hasta el mismo día de la erupción. Pero ese día todo se detuvo. Eso solía suceder en los pueblos que se hallaban en el camino de los hirvientes aludes del lodo del Rainier. Pero tras echar un vistazo rápido al mapa oficial de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pude comprobar que ninguno había alcanzado jamás Greenloop. Si bien algunas
Sample complete. Ready to continue?